La Asamblea General de Naciones Unidas admitió a Palestina hoy como Estado observador no miembro, lo que implica el reconocimiento de esta organización internacional a la soberanía de los palestinos sobre el territorio ocupado por Israel desde 1967. Esta decisión, apoyada por una abrumadora mayoría, abre un nuevo capítulo en una lucha que se prolonga por más de 6 décadas, con 138 votos a favor, 9 en contra y 41 abstenciones. El organismo internacional da entrada a la nación con el mismo estatus que tiene el Vaticano. Esta votación no supone la admisión de Palestina como miembro pleno de la ONU, que otorgará acceso a los palestinos a agencias de la ONU y la Corte Penal Internacional, donde podrían presentar denuncias formales contra el gobierno israelí. Seguimos con este tema clave de trascendencia en todo el mundo para conocer más los detalles con Pedro Briguer. Contanos, Pedro. Buenas noches, Juan. En primer lugar, sin lugar a dudas, hay que resaltar, esto es una decisión histórica de Naciones Unidas, 65 años, en el mismo día, 29 de noviembre, se lo decíamos ayer, que Naciones Unidas decidió la partición del territorio que en ese momento estaba bajo el mandato de Palestina. Todo lo que ven en este mapa era hasta 1947 el mandato británico de Palestina. Lo que ustedes ven ahora tiene que ver con las sucesivas guerras y también lo que hoy plantearon los palestinos para ser reconocidos como un Estado independiente. Recordemos, ¿qué quieren los palestinos? Que lo que está en violeta, Cisjordania, que fue parte de Jordania entre el 48 y el 67, y que los palestinos llaman Dafa al-Garbia, la ribera occidental del río Jordán, que está aquí, junto a la Franja de Gaza, sean un Estado palestino independiente. Cisjordania y la Franja de Gaza. El conflicto está por la ocupación que Israel mantiene desde 1967 de esos dos territorios. Por supuesto que el gobierno israelí hoy rechazó la presentación de la Autoridad Nacional Palestina. De hecho, habló también el embajador de Israel ante Naciones Unidas, que trató de resaltar que su país está a favor de la paz, pero sin ninguna propuesta concreta. Los palestinos dicen, nosotros tenemos una propuesta concreta que tiene que ver con las decisiones de Naciones Unidas que Israel se retire de los territorios que ocupa desde 1967. Claro, esto en Israel provoca todo un debate, porque si bien es cierto que el primer ministro Netanyahu rechazó el discurso del presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, el ex primer ministro israelí, Ehud Olmert, dijo que no hay razón para oponerse a la presentación que hicieron los palestinos en Naciones Unidas. Esto marca un profundo debate dentro de la sociedad israelí, porque Ehud Olmert es un político sin lugar a dudas muy importante, que todavía no queda claro si se va a presentar a las próximas elecciones. Hay otro detalle muy importante que señaló el presidente de la Autoridad Nacional Palestina hoy en su discurso y que tiene que ver con Jerusalén. Lo que nosotros estamos viendo en verde es lo que era Israel según las fronteras reconocidas en 1967, y lo que nosotros estamos viendo en marrón acá era lo que era parte de Jordania hasta 1967. En el medio está Jerusalén. Una piedra, sin lugar a dudas, en el zapato de cualquier tipo de negociaciones. ¿Por qué vemos esto en rojo? En 1947, Naciones Unidas proponía que naciera un Estado judío y un Estado árabe, y que Jerusalén quedara como corpus separatum, como decía, como una entidad independiente. Esto nunca sucedió, sería muy largo para explicarlo ahora, pero la ciudad de Jerusalén quedó dividida en dos. Una parte quedó en territorio de Jordania, una parte quedó en territorio de Israel. En la guerra de 1967, Israel ocupó todo el resto de la ciudad de Jerusalén y la anexó a su territorio. Por lo tanto, lo que dice Israel es que la ciudad de Jerusalén nunca más será dividida. Después de la anexión, lo han proclamado a los cuatro vientos. ¿Qué quieren los palestinos? Que otra vez se divida la ciudad de Jerusalén, que se vuelva a la frontera de 1967, conocida como Línea Verde, que la parte occidental de la ciudad sea parte del Estado de Israel,
que la parte oriental de la ciudad sea la capital de un Estado palestino, y esto es fundamental para los palestinos. En la parte oriental de la ciudad, acá ven ustedes, dice Ciudad Vieja. Ahí están los 3 lugares más importantes para el Islam, para el cristianismo y para el judaísmo, todo concentrado en un pequeño territorio de apenas 2 kilómetros cuadrados. Por lo tanto, los palestinos lo que reclaman, volvamos a ubicarnos, es Cisjordania y la Franja de Gaza como un territorio independiente, reconociendo todo lo que está en verde, que son las fronteras reconocidas por parte de Naciones Unidas del Estado de Israel. Israel, por ahora, lo rechaza, niega que exista una ocupación de Cisjordania y en realidad no presenta fronteras para negociar con los palestinos. Menudo problema, gran problema sin lugar a dudas, pero desde el punto de vista diplomático y político, un gran éxito para los palestinos, aunque esto no signifique que ahora vaya a nacer el Estado palestino como quieren los palestinos, que es lo que se proclamó en Naciones Unidas. Vamos a saltar a América Latina, por supuesto, porque tenemos la etapa latinoamericana, como todas las noches, en este caso que llega del Paraguay. En el Senado hubo 175 sesiones y 240 paseos. ¿A qué se refiere? En los últimos 4 años, los congresistas en el Parlamento de Paraguay viajaron mucho, gastaron más de $500.000 en viáticos. Sí, el mismo Parlamento que destituyó a Fernando Lugo gastó mucho dinero en viáticos. Muy desprestigiado el Congreso en el Paraguay, por eso elegimos el diario ABC para compartir con ustedes.